Sam llevaba meses buscando terapia. La ansiedad y los problemas de confianza lo devoraban lentamente. Cada sesión parecía un ciclo interminable de incertidumbre y dolor. Pero esta vez, algo era diferente. El nuevo terapeuta, Alex, no era como los demás. Al principio, Sam pensó que era simplemente una coincidencia, una buena suerte, pero pronto comenzó a notar la diferencia. Alex no solo era profesional, sino que también era relajado, casi como si estuviera hablando con un viejo amigo. La sesión comenzó de una manera casual, pero Sam pronto se dio cuenta de que no era solo una conversación sobre sus problemas. Había algo más, algo que no podía identificar pero que lo mantenía alerta. En lugar de mantener una distancia estricta, como la mayoría de los terapeutas, Alex parecía estar dispuesto a compartir algo de sí mismo. Sus comentarios sobre sus propios desafíos fueron sutiles pero presentes, creando un aire de intimidad que Sam no estaba acostumbrado. Era como si, por un momento, los roles se invirtieran, y Sam comenzaba a sentirse como si fuera el que estaba escuchando, el que debía ser cuidadoso con las palabras. Al final de la sesión, Sam se levantó con una sensación de alivio. Aunque sus problemas seguían ahí, algo en el aire había cambiado. Alex no parecía el terapeuta común. Y lo más extraño de todo era que Sam no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. ¿Había cruzado alguna línea? ¿Estaba Alex simplemente siendo humano o ya se estaba metiendo en su terreno? Sam salió de la oficina con una mezcla de confusión y curiosidad. Sabía que algo había sucedido, pero no podía explicarlo. La segunda sesión con Alex fue diferente desde el principio. Sam notó que el ambiente había cambiado, como si la ligera barrera profesional que aún existía entre ellos comenzara a desvanecerse. Desde el momento en que se sentó, Alex parecía más directo, más incisivo. Había algo en su tono que no era común en un terapeuta, un interés más allá de lo profesional. Hablemos de tu familia, dijo Alex con calma, pero sus palabras sonaron como una invitación a algo más. Sam, aunque acostumbrado a hablar de su familia, sintió que algo no estaba bien. Era como si Alex estuviera buscando más que solo respuestas, parecía que buscaba algo que ni él mismo sabía qué era. A medida que la sesión avanzaba, las preguntas de Alex se volvían más personales, más dirigidas a los sentimientos que Sam había guardado en lo más profundo. Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y, volviendo a la historia. Sam comenzó a sentirse incómodo, pero no podía evitar la sensación de que todo esto era parte del proceso. Sin embargo, la mirada de Alex nunca se apartaba de él. Había algo en esa mirada que lo hacía sentir observado, casi desnudo frente a él. Sam trató de mantener la compostura, pero la tensión en el aire era palpable. Fue en ese momento cuando Alex hizo un comentario que sorprendió a Sam. No era un comentario profesional ni una observación sobre su situación, era algo más personal, algo que dejaba ver que Alex también estaba lidiando con sus propios demonios. Sam se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Esa vez, no era solo una sesión de terapia. Era algo más. Algo que Sam no estaba seguro de querer explorar, pero que no podía evitar. Al final de la sesión, Sam no sabía si estaba más confundido que antes. Alex había roto la barrera profesional, y eso lo dejaba con una sensación extraña. No podía dejar de pensar en las palabras de Alex, ni en el leve roce de su mirada. Algo estaba cambiando, pero Sam no estaba seguro de qué exactamente. Salió de la oficina con una mezcla de inquietud y curiosidad, sabiendo que la relación entre él y Alex ya no podía ser como antes. Sam comenzó a sentirse cada vez más confundido después de sus sesiones con Alex. Al principio, pensó que era solo una fase, que los sentimientos que empezaban a despertar en él eran temporales. Sin embargo, no podía evitar pensar en Alex durante el día, incluso cuando no estaba en terapia. Había algo en sus palabras, en su tono, que lo hacía sentir más conectado de lo que debería. Durante una de las sesiones, Sam notó que la cercanía de Alex ya no era solo profesional. Hubo un momento en el que sus manos se rozaron brevemente mientras Alex le entregaba un papel. Aunque fue solo un instante, Sam sintió como si ese roce hubiera encendido algo en su interior. Su corazón empezó a latir más rápido, y la calidez de la piel de Alex dejó una huella en el que no podía borrar. No era la primera vez que alguien lo tocaba, pero había algo en esa interacción que lo desconcertaba. Algo que lo hacía sentir vulnerable y, al mismo tiempo, atraído.
La mirada de Alex se volvía más intensa en cada sesión, y Sam se dio cuenta de que, por más que tratara de mantenerse neutral, no podía dejar de sentirse atraído por él. Cada palabra, cada gesto, parecía cargado de una tensión invisible. A veces, Sam se encontraba esperando el próximo toque, el próximo roce, el próximo momento en que la distancia entre ellos se reduciría aún más. Pero también sentía miedo. Miedo de lo que significaba esa atracción, miedo de lo que eso podía implicar para su terapia y, sobre todo, para su vida. Sam no sabía cómo manejar lo que sentía. No era solo deseo físico, había algo más profundo. Algo que lo hacía cuestionarse a sí mismo. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Podía permitir que sus sentimientos por Alex cambiaran lo que había sido una relación profesional y segura? Cada sesión lo dejaba con más preguntas, pero también con más deseos no hablados. Deseos que nunca se atrevería a mencionar en voz alta, pero que comenzaban a definir el curso de su relación con Alex. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sam ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo entre él y Alex. La línea entre la terapia y algo más se había desdibujado de una manera que no podía dejar de notar. Durante una sesión particularmente cargada, Sam decidió que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Fue él quien rompió el silencio. Con voz firme, pero llena de frustración, le preguntó a Alex si sabía que había cruzado una línea. Sam nunca había sido tan directo con nadie, especialmente con un terapeuta, pero algo dentro de él necesitaba liberarse. ¿Cómo podía seguir viniendo a las sesiones si todo lo que sentía era confusión y deseo? ¿Cómo podía confiar en un hombre que parecía tan cercano, pero que también estaba jugando con las reglas del profesionalismo? Alex, sorprendido al principio, no se mostró defensivo. En lugar de eso, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que Sam le había dicho. No hubo enojo, no hubo negaciones. Solo una mirada intensa y una respuesta tranquila: quizás ya no estamos en el terreno de la terapia. Tal vez esto ha evolucionado más allá de eso. Las palabras de Alex golpearon a Sam con fuerza. No había negación, no había excusas. Alex estaba reconociendo lo que había sucedido. Lo que había comenzado como una simple relación terapeuta-paciente ahora era algo más complejo, algo que ambos sabían que no podían ignorar. Sam se sintió perdido. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Estaba dispuesto a seguir adelante con algo tan arriesgado? La sesión terminó en un tenso silencio. Sam salió de la oficina sintiendo que había dado un paso importante, pero también uno aterrador. Había hecho una pregunta que había permanecido sin respuesta por semanas, pero ahora sabía que las cosas ya no podían volver a ser como antes. La relación entre él y Alex había cambiado para siempre, y no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Pero lo que sí sabía era que no podría ignorar más lo que sentía. Los días después de la sesión fueron un torbellino de pensamientos y emociones para Sam. El encuentro con Alex lo había dejado con más dudas que respuestas. Aunque había decidido que no estaba dispuesto a seguir explorando su relación con Alex, no podía evitar los sentimientos que seguían creciendo dentro de él. Había algo en la forma en que Alex lo miraba, en la manera en que sus gestos, antes neutrales, ahora parecían cargados de significado. Sam no sabía si estaba perdiendo el control o si simplemente estaba siendo honesto consigo mismo. El deseo que sentía por Alex no se desvaneció, al contrario, se intensificó con cada sesión. Cada vez que Alex lo miraba, la tensión era palpable. Sam podía sentir su corazón acelerarse, y aunque trataba de ignorarlo, no podía evitar la atracción que le provocaba. Había algo en Alex que lo atraía de una manera que Sam nunca había experimentado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Sam seguía luchando contra sus propios sentimientos. Tenía miedo de lo que podría suceder si cruzaba esa línea, si dejaba que esos deseos tomaran el control. La pregunta constante era si estaba dispuesto a arriesgar su paz mental y sus principios por algo tan incierto. En una de las sesiones, el roce de sus manos se volvió más evidente. Esta vez, no fue un accidente. Alex lo hizo a propósito, y Sam lo sintió. Hubo un segundo, una fracción de tiempo, en la que los ojos de Alex se encontraron con los suyos y todo lo demás desapareció. Sam pensó que su corazón iba a salir disparado de su pecho. El deseo era tan palpable que parecía imposible ignorarlo. Y, sin embargo, la duda seguía ahí. ¿Era esto lo que quería?
¿Se estaba dejando llevar por un impulso momentáneo o estaba buscando algo más? Alex, aparentemente consciente de la confusión de Sam, no dijo nada. No hubo presión, no hubo intentos de forzar la situación. Solo una paciencia silenciosa, como si estuviera esperando a que Sam tomara la decisión. Pero Sam no estaba listo. Aunque el deseo seguía presente, la parte racional de él sabía que las consecuencias podían ser graves. En su mente, la relación que ambos compartían ya era demasiado complicada, y entrar en un terreno más peligroso solo aumentaría el caos que sentía en su interior. Sam se fue de esa sesión sin saber qué hacer, con más preguntas que respuestas. La atracción seguía allí, más fuerte que nunca, pero la duda también estaba presente. La línea entre lo que era correcto y lo que no, entre lo que deseaba y lo que debía evitar, parecía desdibujada. La siguiente sesión con Alex estuvo cargada de tensión desde el principio. Sam había llegado con la mente hecha un nudo. La incertidumbre lo consumía. Quería entender qué estaba pasando entre él y Alex, pero al mismo tiempo, temía las respuestas que pudiera encontrar. La distancia que había intentado mantener ya no existía. Ambos sabían lo que había entre ellos, pero ninguno de los dos lo mencionaba. Sam se sentó en su lugar habitual, sintiendo el peso de la situación. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía, pero aún no estaba preparado para enfrentarlo. La conversación comenzó de manera tranquila, como cualquier otra. Alex, con su usual calma, comenzó a preguntar sobre los progresos de Sam. Pero, esta vez, algo era diferente. La mirada de Alex era más intensa que nunca, y el espacio entre ellos parecía desaparecer con cada palabra. Sam intentaba mantener la compostura, pero la ansiedad lo dominaba. Cada vez que Alex hablaba, parecía que sus palabras tocaban algo más profundo en él. Algo que Sam no quería admitir. En un momento, Alex hizo una pausa. La conversación había sido fluida, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que Sam no podía ignorar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Alex se inclinó hacia él. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Sam miró sus labios y luego sus ojos. Todo lo que había estado reprimiendo, todo el deseo y la confusión, se desbordó en ese momento. Alex, sin dudarlo, lo besó. Fue un beso suave, primero, casi tímido, como si ambos estuvieran explorando algo desconocido y prohibido. Pero cuando sus labios se encontraron nuevamente, hubo más urgencia, más intensidad, como si finalmente se hubieran permitido lo que ambos deseaban. El corazón de Sam latió con fuerza, como si su mundo entero estuviera girando. Fue un beso lleno de emociones que él no podía procesar en ese instante. La sensación de estar al borde de algo, de haber cruzado una línea que ya no podía deshacer, lo llenó de confusión y excitación a la vez. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una relación profesional había explotado en algo más complicado, más arriesgado. Cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio. Sam no sabía qué pensar. El beso había sido real, pero lo que significaba era un enigma para él. Alex no dijo nada. Solo lo miró fijamente, como si estuviera esperando que Sam dijera algo, pero Sam no podía. Su mente estaba llena de caos, y sus emociones, al igual que su cuerpo, estaban en un estado de desconcierto absoluto. Finalmente, Sam se levantó para irse, pero sus piernas temblaban. Algo había cambiado, y ya no podía negar lo que sentía. El beso había marcado un antes y un después. Cuando salió de la oficina, el mundo exterior parecía distante, como si estuviera en una burbuja de incertidumbre. El deseo seguía allí, más fuerte que nunca, pero también lo hacía la duda. Sam sabía que las cosas ya no podían seguir como antes, pero no sabía qué hacer con lo que acababa de suceder. Sam despertó a la mañana siguiente con el beso de Alex grabado en su mente. Su corazón seguía latiendo a un ritmo acelerado, y aunque la noche había pasado, las emociones seguían intactas. El beso no solo había sido un gesto físico, sino que había abierto una puerta que Sam ya no sabía cómo cerrar. Todo lo que había estado reprimiendo, todo lo que había sentido en secreto, ahora estaba expuesto, y no podía dejar de preguntarse si estaba preparado para enfrentar lo que eso significaba. Las horas pasaron lentamente mientras Sam intentaba encontrar alguna forma de procesar lo sucedido. No solo había cruzado una línea con Alex, sino que también había comprometido algo más, su propia paz mental. Había siempre una parte de él que había dudado sobre lo que sentía,
pero ahora ya no podía seguir engañándose. Algo había cambiado entre ellos, y no podía negar lo que había sucedido. Pero también había una parte de él que sentía miedo, miedo de lo que venía a continuación. ¿Cómo seguir adelante después de un beso tan cargado de significado? Sam decidió que debía hablar con Alex, que necesitaba entender qué estaba pasando, pero no sabía cómo. Durante la siguiente sesión, se sintió incómodo. El lugar que antes le había parecido seguro y familiar ahora se sentía extraño y distante. Alex lo observó en silencio, como si ya supiera que algo había cambiado, pero tampoco dijo nada. Sam intentó centrarse en la conversación, pero sus pensamientos estaban llenos de preguntas no formuladas. Cada palabra de Alex parecía resonar de una manera distinta. No era solo la terapia, era algo más, algo que él no estaba seguro de poder manejar. Al final de la sesión, Sam sintió que había llegado a un punto de no retorno. El beso había hecho que todo lo demás fuera irrelevante, y las dudas que lo consumían solo se multiplicaban. Alex no parecía molesto ni preocupado, solo tranquilo, como si estuviera esperando que Sam tomara el siguiente paso. Pero Sam sabía que ese paso no era algo que pudiera dar tan fácilmente. El miedo a lo que implicaba una relación con Alex, a las consecuencias de sus acciones, lo estaba paralizando. Aunque quería seguir adelante, temía lo que vendría después. ¿Sería capaz de manejar lo que estaban haciendo entre ellos? ¿Podría aceptar lo que sentía sin perderse en el proceso? Esa noche, Sam no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La incertidumbre lo consumía. Lo que había comenzado como un simple acto de terapia se había transformado en algo mucho más grande, mucho más complicado. Y, mientras su corazón seguía latiendo por Alex, Sam sabía que enfrentarse a esa realidad sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Sam no podía soportarlo más. Cada sesión con Alex solo lo dejaba más confundido, más atrapado entre sus deseos y sus miedos. El beso había sido un punto de no retorno, y ahora se encontraba atrapado en un ciclo de pensamientos que no podía romper. Cada vez que pensaba en Alex, algo dentro de él se agitaba, pero también sentía que estaba cruzando un límite que no podía deshacer. La relación que compartían ya no era solo una cuestión profesional, y Sam ya no podía ignorarlo. Algo debía cambiar. Fue durante una de esas largas noches de reflexión cuando Sam tomó la decisión. Necesitaba un respiro, un espacio para ordenar sus pensamientos y aclarar lo que realmente quería. No podía seguir yendo a terapia con Alex sin saber lo que sentía. La confusión lo estaba consumiendo, y sabía que, de continuar, solo se perdería más. Así que, cuando llegó al consultorio, lo primero que hizo fue poner sobre la mesa lo que tanto había evitado. Le dijo a Alex que necesitaba un descanso. Necesitaba tiempo para sí mismo. No podía seguir en terapia con alguien con quien había cruzado una línea tan clara. La tensión que había entre ellos estaba afectando todo, y Sam ya no sabía qué hacer con esos sentimientos tan contradictorios. Alex lo miró en silencio, pero no intentó convencerlo de lo contrario. Parecía entenderlo de alguna manera. Sabía que Sam necesitaba tomar una decisión, y no estaba dispuesto a forzarlo a nada que no estuviera listo para afrontar. La decisión de Sam no fue fácil. Sabía que, al dar ese paso, estaba poniendo en pausa algo que podría haber sido más, pero también sabía que era lo más sensato. La terapia, la relación con Alex, todo había pasado de ser algo que lo ayudaba a sanar, a convertirse en algo que solo lo confundía y lo mantenía atrapado en un dilema emocional. A veces, cuando las líneas entre lo personal y lo profesional se borran, el dolor solo crece. Cuando Sam salió del consultorio, una mezcla de alivio y tristeza lo invadió. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también se sentía vacío. Había cerrado una puerta, pero no sabía si eso era lo que realmente quería. Mientras caminaba por la calle, con la mente llena de preguntas, comprendió que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que sentía. El descanso que había pedido era más necesario que nunca, pero lo que realmente necesitaba era entender quién era él en medio de todo esto. ¿Era capaz de aceptar sus propios sentimientos? ¿Podría alguna vez encontrar la paz en medio de todo este caos? Pasaron semanas después de la ruptura. Sam intentó seguir adelante, concentrándose en su vida diaria, pero las preguntas no lo dejaban en paz. Aunque había pedido espacio, no pudo evitar pensar en Alex constantemente. La relación que habían tenido, aunque llena de confusión, también había sido algo significativo para él.
No podía simplemente olvidarlo. El deseo y la atracción seguían ahí, aunque él había intentado ignorarlos. Sabía que, antes o después, tendría que enfrentarse a la realidad de lo que había entre ellos. Un día, después de pensarlo mucho, Sam decidió hacer lo que había estado evitando, contactar a Alex. No lo hizo de inmediato, el miedo al rechazo y la incertidumbre lo paralizaban, pero algo dentro de él sabía que debía hacerlo. La relación con Alex había sido más que una terapia. Había sido un punto de inflexión en su vida, y no podía seguir adelante sin resolver lo que había comenzado. Sam no quería seguir huyendo. Cuando Alex respondió al mensaje, hubo una sensación de alivio en Sam, aunque también sentía un nudo en el estómago. Sabía que este reencuentro era inevitable, pero no sabía si sería una oportunidad para aclarar las cosas o si las tensiones entre ellos se intensificarían aún más. Aquel día, después de semanas de silencio, ambos se encontraron en un café cerca del parque. El lugar era tranquilo, con poca gente, lo que les dio el espacio necesario para hablar con sinceridad. La atmósfera era diferente, menos tensa, pero aún cargada de algo que ninguno de los dos podía ignorar. Alex lo miró fijamente, sin decir nada al principio. Sam sintió la misma sensación que había experimentado tantas veces, la atracción, el deseo y la incomodidad. Pero esta vez, no había juicio, no había presión. Solo dos personas, finalmente dispuestas a hablar de lo que había estado oculto. Sam, con una mezcla de nerviosismo y determinación, empezó a hablar. Le explicó sus dudas, sus temores y la confusión que había sentido después de todo lo que había pasado entre ellos. Alex escuchó sin interrumpir, y cuando Sam terminó, Alex le respondió con una calma que solo él sabía tener. «Entiendo lo que sientes», dijo Alex con suavidad. «Yo también me siento confundido. Pero también sé que no podemos seguir sin hablar de esto, de lo que realmente está pasando entre nosotros». Sam sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con tranquilidad. No había necesidad de ocultar nada. El aire entre ellos ya no estaba cargado de incertidumbre. Ambos sabían que había algo entre ellos, algo que no podían ignorar, pero también entendían que no podía ser algo sencillo. No podía ser algo que se resolviera rápidamente. Después de esa conversación, Sam sintió que algo había cambiado. La claridad había llegado, aunque la respuesta no era fácil. La relación con Alex no era una simple cuestión de querer o no querer. Era más compleja, más profunda, pero al menos ahora podían enfrentarlo juntos. Sam sabía que, en este punto, lo único que quedaba por hacer era ser honesto consigo mismo y con Alex, y eso era algo que había estado evitando durante tanto tiempo. Pero por fin, la verdad estaba sobre la mesa, y Sam estaba dispuesto a aceptar lo que viniera. El reencuentro con Alex fue solo el comienzo. Aunque Sam había comenzado a aclarar sus propios sentimientos, ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor, la realidad del mundo exterior. La conversación con Alex había sido liberadora, pero también le había dejado claro que, al seguir adelante con esta relación, ambos tendrían que lidiar con las expectativas de los demás. La sociedad, la familia, los amigos, todos tenían su propia visión de lo que era correcto o aceptable. Sam no sabía si estaba listo para todo lo que eso implicaba. En los días que siguieron, Sam se encontró a sí mismo cuestionando cada paso que daba. Había un miedo persistente, una sensación constante de estar siendo observado, como si el peso de las expectativas de los demás estuviera sobre sus hombros. Sus amigos, que no sabían nada sobre su relación con Alex, comenzaban a preguntar sobre su comportamiento extraño, sobre su creciente distancia. Sam trataba de responder con indiferencia, pero algo dentro de él le decía que estaba mintiendo, incluso si no lo hacía de manera consciente. Por otro lado, Alex también parecía ser consciente de las dificultades que se presentarían. Había algo en su actitud que demostraba que, aunque no le temía a las consecuencias, sabía que ambos tendrían que ser valientes para enfrentar lo que venía. La relación no podía seguir siendo un secreto para siempre, y ellos tendrían que decidir si estaban dispuestos a lidiar con el rechazo, con los prejuicios, o incluso con la pérdida de algunas relaciones. Un día, después de varios días de dudas, Sam decidió dar el paso. Sabía que tenía que hablar con su familia, enfrentarse a lo que tanto temía. Cuando se sentó a la mesa con su madre, su corazón latía fuertemente. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él le decía que era el momento. No podía seguir viviendo en el miedo,
ni dejar que esa parte de su vida siguiera siendo una mentira. La conversación fue tensa al principio. Su madre no lo entendió inmediatamente. Había incomodidad en el aire, y Sam sintió como si estuviera exponiendo una parte de sí mismo que nadie había visto antes. Pero a medida que la conversación avanzaba, su madre comenzó a comprender. No fue fácil, y hubo momentos de silencio y dudas, pero Sam logró expresar lo que sentía sin esconderse. No había garantías de que todo fuera a ser perfecto, pero había algo en ese momento que lo hizo sentir libre, como si finalmente hubiera dado un paso importante. Cuando la conversación con su madre terminó, Sam se sintió agotado pero aliviado. La relación con Alex ya no era solo algo que ellos compartían en secreto. Ahora era algo que, aunque no completamente aceptado por todos, comenzaba a tomar forma en el mundo real. Sam sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero este primer paso lo había preparado para lo que vendría. Estaba listo para ser quien realmente era, sin miedo a las consecuencias. Alex también tuvo su propio enfrentamiento con la familia, y aunque las respuestas fueron mixtas, ambos sabían que ahora tenían que afrontar juntos lo que el futuro les deparaba. La vida no sería fácil, pero al menos ya no estaban ocultos, ya no estaban escondiéndose detrás de mentiras. Sam y Alex se miraron en silencio, con la certeza de que, aunque el camino por delante fuera incierto, lo recorrerían juntos. El miedo, aunque presente, ya no los iba a detener. Sam y Alex se encontraron de nuevo, esta vez sin las sombras del pasado acechando sobre ellos. Habían recorrido un largo camino, lleno de dudas, miedo y secretos. Pero ahora, después de enfrentar el mundo exterior y dar a conocer su relación, algo había cambiado. No había más dudas, no había más juegos mentales. Había una aceptación mutua de lo que eran y de lo que querían el uno del otro. El proceso no fue fácil, y ambos sabían que lo que tenían no era algo sencillo. Había desafíos en el horizonte, momentos de incertidumbre, pero algo en sus corazones les decía que podían enfrentarlo juntos. Aunque no todo el mundo comprendiera su relación, ellos lo hacían. Habían superado los obstáculos más grandes, el miedo al rechazo, la duda interna y la presión de la sociedad. Ahora, solo quedaba seguir adelante, sin mirar atrás. Sam empezó a ver la vida de una manera diferente. Lo que antes le parecía imposible, ahora se veía con nuevos ojos. La relación con Alex le había enseñado a ser más valiente, a enfrentarse a las partes de sí mismo que había temido aceptar. Ya no se sentía atrapado, ni perdido. Había encontrado algo genuino, algo real, en medio de tanta confusión. Alex, por su parte, también había aprendido a dejar de lado sus propios miedos. La presión de ser quien no quería ser había desaparecido. Aunque no todos a su alrededor entendieran, estaba dispuesto a ser el mismo, sin esconderse. Lo que había entre ellos no era algo que pudieran explicar en simples palabras, pero cada gesto, cada mirada, les decía todo lo que necesitaban saber. Juntos, comenzaron a construir algo nuevo. La vida no sería fácil, pero sabían que lo que tenían era real. No era solo el deseo o la atracción, sino algo mucho más profundo. Era respeto, confianza y, por encima de todo, una aceptación incondicional de lo que ambos eran. No importaba lo que el futuro les deparara, porque ahora se tenían el uno al otro. Al caminar juntos, sin la carga de las mentiras o las dudas, Sam y Alex sentían que algo había cambiado en sus corazones. El miedo ya no era un enemigo, sino un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Había una promesa no dicha entre ellos, que seguirían adelante, sin importar lo que el mundo pensara. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero con cada paso, sabían que lo recorrerían juntos. Y eso, por primera vez, les daba paz.